Yo soy un berlinés. En las charlas como estas nos encanta recordar el discurso de Kennedy que nos abrió el camino a la Luna, que puso a la Luna como objetivo. Pero en su época este discurso fue tanto o más conocido que el discurso de la Luna. Yo soy berlinés fue un discurso totalmente histórico y para entenderlo tenemos que entender también cuál es el contexto de la época. Este es un discurso de 1963. Hacía 2 años que se había construido el muro alrededor de Berlín, pero realmente ese no había sido el momento más crítico de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. El momento más crítico de Berlín llegó en 1948, porque en 1948 las tropas soviéticas decidieron aislar totalmente la ciudad. Decidieron cerrar todos los accesos por carretera. Decidieron que los 2 millones de habitantes de Berlín, que no tenían recursos porque era una ciudad y ninguna ciudad en sí tiene recursos para alimentarse, iban a quedar aislados del mundo. Eso significaba que sus necesidades de alimentos, 1.500 toneladas diarias, tenían que llegar de alguna forma a la ciudad de Berlín. Pero no solo eso. Berlín en invierno puede ser un lugar realmente frío. Y para poder sobrevivir en Berlín y para no morirse de frío, eran necesarias 3.500 toneladas de gasolina y de carbón. 6.000 toneladas diarias. Si recordáis la charla de ayer de Chema, en Portman, se vertían 7.000 toneladas diarias. Aquí había que llevar 6.000 toneladas diarias de alimentos y combustibles a Berlín. Y la cuestión era cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Porque si tenemos cerradas las carreteras, no hay medios para llevar eso. Bien, las mentes de aquella época pensaron en varias soluciones. Una solución era simplemente evacuar totalmente la ciudad, evacuar 2,5 millones de habitantes. Otra era ceder Berlín a los soviéticos. Había una tercera que afortunadamente no se puso en marcha, que era abrirse paso con tanques. Eso probablemente habría ocasionado la Tercera Guerra Mundial. Pero mientras lo discutían, decidieron que iban a intentar llevar todos los alimentos posibles por vía aérea. Iban a hacer un puente aéreo hacia Berlín. Y eso era un problema, porque los primeros aviones que utilizaron tenían una capacidad de carga de solo 3 toneladas, que subió a 10 con modelos mayores. Pero era una época en que la aviación era muy primitiva. Y tenían que volar a Berlín en invierno, con nieve, con lluvia, para alimentar a la gente de Berlín. Era realmente complicado, pero se puso en marcha. Se puso en marcha para intentar llevar esas 6.000 toneladas diarias que eran necesarias. La operación fue increíblemente costosa, mucho. Se requirieron 278.000 vuelos. 278.000 vuelos. Una enorme cantidad de dinero para aquella época. Y fue necesario incluso construir un aeropuerto nuevo, Tegel, que se construyó en 90 días, cosa que ahora no sabemos hacer aparentemente, porque el aeropuerto que existía no era suficiente. La operación fue tremendamente costosa y no solo en dinero, fue una operación costosa en vidas. Murieron 101 personas, entre pilotos, unos 41, y personal de la zona, en diferentes accidentes, porque la aviación todavía estaba naciendo y era bastante peligroso. Cuando estaba en marcha esta operación, que duró casi 1 año, 2 muertos por semana, había muchas críticas que decían, ¿realmente merece la pena? Estamos en Europa en 1948 y en cualquier ciudad, desde Moscú hasta Cádiz, era muy fácil encontrar gente que pasaba hambre. Muy fácil. Y sin embargo se estaba gastando una enorme cantidad de dinero en mantener vivos a los berlineses. ¿Merecía la pena mantenerles vivos? ¿No habría sido mejor trasladarnos o abandonar la ciudad? Pero se decidió que mantener Berlín era un símbolo. Una ciudad que 3 años antes había sido bombardeada por aviones norteamericanos, ingleses, franceses, estaba siendo salvada por esos mismos aviones que les llevaban alimentos. Duró 1 año y ese año hizo que cuando 15 años después un presidente norteamericano fuese a Berlín, decenas de miles de personas le aclamasen. Las mismas personas que probablemente habían sufrido los bombardeos norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué cuento esta historia? ¿Dónde está la parte de ciencia en esto? Bueno, es una opinión personal, pero cuando yo recuerdo la historia de Berlín, a mí me recuerda otro ejemplo relativamente similar.
¿Qué es la Estación Espacial Internacional? Si pensamos en la Estación Espacial Internacional, es un proyecto conjunto de antiguos enemigos, norteamericanos y soviéticos, que colaboran, que utilizan tecnologías originalmente militares, no bombarderos, pero sí en este caso cohetes y misiles balísticos, que afortunadamente tiene la ventaja de que con paneles solares no hay que llevar gasolina y combustible, pero desde luego necesita que le lleven alimentos. Porque, entre otras muchas cosas, la Estación Espacial Internacional es un sitio donde se puede pasar hambre, y mucha. Tal vez pensamos que no, que en una estación espacial no debe ser demasiado complicado alimentarse. Igual hemos visto películas como esta vieja película, Naves Misteriosas, Silent Running, donde se presentó por primera vez el tema de los grandes invernaderos llenos de plantas en el espacio. Y pensamos que es fácil. Hemos visto Elysium, la versión moderna, y pensamos que es fácil, pero realmente no es muy fácil lo de criar plantas en el espacio. Aquí tenéis un ejemplo de una astronauta, Shannon Lucet, astronauta norteamericana, en un experimento en la estación soviética Mir, criando unas plantas de trigo. Y se han hecho algunos pequeños experimentos. El año pasado, el astronauta Don Petit se hizo famoso con su diario de un calabacín, que es un blog en el que iba contando la historia de su calabacín en la Estación Espacial Internacional. Y está previsto que el año que viene se lleven unas plantas de lechuga a la Estación Espacial Internacional. Pero lo cierto es que somos muy malos criando plantas en el espacio. Estas plantas de lechuga se van a congelar y enviar a la Tierra para analizarse. Con lo cual nos sale caro mantener a esas personas ahí, pero las mantenemos porque son un símbolo, entre otras cosas, de lo lejos que hemos sido capaces de llegar. Bien, ¿debemos mantener este símbolo? En mi opinión, sí. Porque, así como he dicho que la Estación Espacial Internacional a mí me recuerda bastante a la situación de Berlín, un sitio aislado donde tenemos que llevarlo todo, pero también una esperanza, un símbolo de cooperación y un símbolo de un futuro en común, realmente la situación de nuestro planeta no es tan diferente. Como aparece en esta estupenda ilustración, podemos plantear que la Tierra, encajonada por la gravedad, en realidad es como una ciudad rodeada por un muro de 6.000 kilómetros de altura. Porque escalar ese muro de 6.000 kilómetros de altura sería el equivalente de intentar salir de nuestro planeta. Lo cual significa que en la práctica estamos encerrados aquí. Estamos encerrados e intentamos arreglarnos con nuestros recursos internos, que desgraciadamente se están acabando y nos los estamos consumiendo. Algo conseguimos sacar del espacio, del exterior, por ejemplo, la energía solar. Estamos aprendiendo a utilizarla y aprendimos con satélites artificiales que fueron los primeros en usarlos. Hay algunos planes para traer minerales y para traer diferentes recursos del espacio de una forma muy cara, al igual que los vuelos que iban a Berlín, pero puede ser la única forma de traerlos, porque realmente acabemos con los recursos de la Tierra. Y sin embargo, nadie se ha planteado el traer comida. Y me diréis, bueno, no es tan preocupante, sabemos cultivar comida en la Tierra, ¿verdad? Bueno, sí. Sabemos cultivar comida en la Tierra, pero lo que no se nos da muy bien es tener un sistema, una biosfera totalmente cerrada y controlarla. Hay algunos juguetes, como las ecosferas, en los cuales sí que tenemos unas algas, tenemos unos camarones, y conseguimos que durante 2 o 3 años sobrevivan. Pero cada vez que hemos intentado reproducir el ciclo completo, con experimentos como BIUS, como el experimento MELISA de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos encontramos con que no conocemos lo suficiente o no tenemos la tecnología suficiente para mantener esa biosfera cerrada. Y cuando intentamos hacer una biosfera cerrada, como Biosfera 2, nos sale un fracaso horrible. Es decir, que nuestra idea actual es, cogemos un campo de cultivo, plantamos algo, lo llenamos de abonos nitrogenados, luego la lluvia se lleva el nitrógeno y ya veremos qué es lo que hace con él. Si proliferan algas no nos preocupa. Porque no somos capaces de cerrar este ciclo y no somos capaces de hacer una biosfera cerrada. Y ese es un problema. Igual biólogos, ingenieros no hablamos lo suficiente. Porque a largo plazo, nuestro planeta no es tan distinto a Berlín. En el fondo todos somos berlineses, con la diferencia de que no tenemos nadie fuera que nos ayude. O aprendemos a desarrollar una tecnología que nos permita sobrevivir en este planeta con una biosfera cerrada, o si no, vamos a acabar teniendo los mismos problemas que tuvieron en Berlín para alimentarse, y no tenemos nadie fuera que nos ayude. Muchas gracias.